Las leyendas y los mitos tienen su origen en la mayoría de los casos gracias a hechos reales. Pero con el tiempo, estos mismos eventos a menudo se olvidan. Lo que queda es el mito. En unos pocos casos afortunados, de hecho, se tiene suerte y se hacen descubrimientos basados en hechos asombrosos. Así que aquí están los 10 descubrimientos arqueológicos más aterradores. ¿Te fascinan las cosas misteriosas y los descubrimientos arqueológicos? Entonces demuéstranoslo con un pulgar hacia arriba. Suscríbete a Mundos Ocultos y acompáñanos a nuestro viaje de aventuras. Libros encuadernados en piel humana. El siguiente hallazgo probablemente recuerda mucho a La danza de los demonios o la reinterpretación del clásico Evil Dead. Recientemente se descubrió un libro encuadernado con piel humana en la biblioteca de la Universidad de Harvard en Inglaterra. El libro probablemente ha estado en posesión de la famosa universidad desde la década de 1930. Ahora ha sido confirmado por un procedimiento de prueba. El libro francés De Destinée de l'âme, cuyo título se traduce aproximadamente como El destino del alma, trata realmente sobre la piel preparada de una mujer antes de su muerte. Era una paciente en un hospital psiquiátrico y probablemente murió de un derrame cerebral a una edad temprana. El realizador del libro incluso dejó un mensaje. Si miras de cerca, puedes ver los poros de la piel. Y un libro que trata del alma humana merece estar encuadernado en piel humana. Según los curadores de la biblioteca de Harvard, encuadernar un libro en piel humana no era nada inusual hace unos cientos de años. Uno de los especímenes que resistió la prueba del tiempo lleva la piel del asesino John Harwood, la piel de Mary Lynch, que llevó de tuberculosis a la edad de 23 años. Fue disecada y utilizada para otra muestra. Afortunadamente, estos libros no tienen el poder de resucitar a los muertos. Los ataúdes de las momias de Caballán. A medida que la industrialización avanzaba inexorablemente a fines del siglo XIX, los trabajadores descubrieron el lugar de descanso de un pueblo antiguo en los bosques de Manila. Los Ibaloi vivieron allí hace miles de años. Los esqueletos se encontraron agachados en pequeñas cajas cerradas. Pero por más aterrador que pueda ser la vista, la forma de entierro era común en ese entonces. Como era el caso de otras culturas en ese momento, los Ibaloi también momificaron a sus muertos. Al hacerlo, siguieron estrictamente un rito tradicional. Las personas que estaban a punto de morir bebieron primero una mezcla salada. Después de su muerte, sus cuerpos fueron lavados, frotados con hierbas, y en el siguiente paso, sus bocas se llenaron de humo. Solo entonces se colocó al difunto en posición embrionaria en un ataúd ovalado. Este ritual duró hasta el siglo XV. Fue solo cuando los españoles colonizaron el país que los Ibaloi cambiaron sus ceremonias a los difuntos. Desde 2002, las cuevas sagradas también pueden ser visitadas por el público. El hombre de Altamura. Un final repentino y oscuro fue el destino de este hombre de Neandertal. Fue encontrado en 1993 en el sur de Italia. Los espeleólogos fueron recibidos por una visita inusual cuando descubrieron el cráneo del hombre, fusionada con el granito circundante. Era casi imposible ver la línea entre la roca y el cráneo. El hecho de que la roca hubiera crecido demasiado en el cráneo indicó su enorme antigüedad. Los investigadores asumen un periodo entre 180.000 y 130.000 años. Con esto, el hombre de Altamura proporcionó los rastros de ADN más antiguos de un hombre de Neandertal. La especie extinta vivió en lo que hoy es Italia y en toda Europa hace unos 40.000 años. Pero, ¿cómo se produjo la muerte solitaria del hombre de Altamura? Los científicos sospechan que debe haber caído al abismo y no tenía forma de liberarse, solo y en la oscuridad. Finalmente murió de hambre y se convirtió en uno con el lugar responsable de su muerte. El vampiro de Venecia. Los arqueólogos hicieron un oscuro descubrimiento en una fosa común cerca de Venecia. Un cráneo mordiendo un gran ladrillo. Pero, ¿qué es todo esto sobre el vampirismo? Para responder a esta pregunta, tenemos que hacer un pequeño desvío hacia la Edad Media. En ese entonces, los vampiros no eran considerados seres míticos y ficticios. El vampirismo real tiene su origen en la cruda realidad a la que se enfrentaba la gente en la Edad Media. La plaga azotó a Europa a intervalos regulares y significó una muerte segura para muchas personas.
Las fosas comunes no eran infrecuentes en el momento de la plaga. La vista de los cadáveres descompuestos también llevó a muchas suposiciones falsas. No solo las protuberancias en la piel, sino también la sangre negruzca encendieron la imaginación de la gente, y así los vampiros pronto se hicieron realidad. Se sospechaba que las personas infectadas con la plaga habían sido mordidas por un vampiro. Pero si uno era acusado de vampirismo, se realizaba un exorcismo en el que el supuesto vampiro debía morder un ladrillo. Una muestra de ADN reveló que el cráneo pertenecía a una mujer que cumplió 70 años antes de ser víctima de la plaga. La fosa común en Murder Island. En 1629, una flota de 7 barcos partió de Holanda hacia Australia. Incluso al comienzo del viaje, los barcos esperaban fuertes tormentas en el Mar del Norte. El Batavia se separó del resto de la flota. El estado de ánimo en el barco se deterioró gradualmente durante el largo del viaje al otro extremo del mundo. El punto de inflexión llegó cuando algunos hombres intentaron violar a una mujer. La tripulación se dividió en 2 y un motín ahora parecía imparable. Hieronymus Cornelis, el tercer oficial, inicialmente confiscó armas y reclutó a 40 hombres para una inminente toma de posesión del barco. Cuando el barco quedó varado en la costa del Beacon Island y no pudo continuar navegando, Cornelis hizo que 115 personas fueran asesinadas. La fosa común solo fue descubierta por arqueólogos 400 años después. Solo 5 de los muertos habían muerto antes del motín. Todos los demás fueron asesinados de la manera más cruel y luego enterrados. A una de las víctimas del asesinato le faltaba la mitad superior del cráneo. Los pulmones momificados. Las momificaciones no eran infrecuentes en el antiguo Egipto y otras culturas. Sirvieron a las almas muertas para que volvieran a reconocer sus cuerpos. Luego, en 1959, un extraño descubrimiento. El arqueólogo Michael Fleury encontró los restos de la reina merovingia Arnegunde. Arnegunde fue una de las 6 esposas del rey Clotaire y la madre de su sucesor. La reina nació en el año 515 después de Cristo, pero el momento de su muerte nunca se pudo determinar con exactitud hasta hoy. No había nada inusual en la condición de su esqueleto, pero los pulmones de la reina muerta se conservaron milagrosamente. Después de muchas conjeturas, los científicos ahora han podido determinar la causa de la momificación del órgano. También se encontró un cinturón de cobre en la tumba de la reina. Las investigaciones mostraron que los pulmones contenían rastros de cobre y no sucumbían a la descomposición natural de esta manera. El laberinto de la muerte. ¿Los espíritus perdidos vagan por estos pasillos hasta el fin de los tiempos? Actualmente se están llevando a cabo excavaciones arqueológicas únicas en el antiguo templo de Chavín de Huántar, en Perú. El templo de 3000 años de antigüedad tiene un laberinto en el interior, parte del cual ya no es accesible para los humanos. Los pasillos extremadamente estrechos piden a gritos soluciones innovadoras. Los investigadores en el lugar enviaron pequeños robots en movimiento al laberinto para obtener una imagen más detallada del mismo. Los robots se encontraron con esqueletos que pueden haber sido víctimas de un ritual. Se cree que esta antigua comunidad estaba dividida. Por un lado había una élite, por el otro lado había subordinados. Algunas de estas castas inferiores vivían solo para ser sacrificadas. Los rituales de sacrificio se llevaron a cabo en los pasajes subterráneos del templo, y ahí es donde yacen los asesinados hasta el día de hoy. Chirridos de muerte. Cuando los arqueólogos encontraron objetos de madera que parecían calaveras en los templos aztecas, al principio no pensaron mucho en ello. Se pensaba que eran juguetes y adornos. Los objetos fueron catalogados y exhibidos en museos. No fue hasta 20 años después de su descubrimiento que notaron que lo que realmente habían descubierto eran flautas que podían imitar el viento y varios animales. Pero 2 de las mismas sorprendieron a los arqueólogos e hicieron que la sangre se les congelara en las venas. La vista de los tubos de madera ya da bastante miedo. Son una reminiscencia de cráneos encogidos. El sonido que hacen es aterrador. Se pueden escuchar gritos espeluznantes que recuerdan a personas que mueren en agonía. Estas flautas de la muerte se utilizaron en ritos de sacrificio y conflictos armados para intimidar al enemigo. Cientos de tumbas antiguas descubiertas en Irlanda. Existieron durante miles de años,
Pero no fue hasta hace unos años que los arqueólogos descubrieron cementerios que se extienden por Inglaterra y partes de Irlanda. Estos son más de 800 sitios arqueológicos que han sacado a la luz cosas asombrosas. Algunos de estos hallazgos tienen más de 10.000 años y datan de una época en que los humanos llegaron y se establecieron en las islas. Otros sitios datan de hace unos 6.000 años, cuando la gente comenzó a criar ganado y a practicar formas tempranas de agricultura. Muchas tumbas antiguas solo se han descubierto en los últimos años. Lo que da miedo es que los muertos durmieron bajo tierra hasta que fueron descubiertos en 2015, y algunos de los fallecidos todavía están esperando ser encontrados. El cementerio de los gigantes. En las excavaciones en la provincia china de Shandong se encontraron 104 casas, 205 tumbas y 20 lugares de sacrificio, pero el verdadero hallazgo fueron las tumbas de hombres de unos 2 metros de altura. ¿No suena impresionante? Sin embargo, durante el tiempo que vivieron estos hombres, 2 metros era un tamaño considerable. Los esqueletos tienen hasta 5.000 años de antigüedad. Para tener una idea de lo que esto significa exactamente, primero debemos echar un vistazo a otras personas durante el periodo neolítico. En Europa, en ese momento, los hombres alcanzaban una altura media de 1.67 metros. Al conocer a la gente de Shandong, los europeos podrían haber hablado de gigantes. Por cierto, el filósofo Confucio también proviene de la provincia de Shandong. Se dijo que medía más de 2.90 metros de altura. Una y otra vez, los descubrimientos nos dan el trasfondo del origen de conocidos mitos y leyendas. Hallazgos espeluznantes salen a la luz y todavía nos asustan hoy. ¿Cuál de los descubrimientos te heló la sangre? Escríbelo en los comentarios.